federal. No lo escuché, perdón. ¿Qué destaca usted de los resultados de los gobiernos de Morena, el municipal y el federal en Ciudad Juárez? Bueno, miren, en Ciudad Juárez nosotros estamos viendo lo que no vimos por muchos años. Si usted vive en Ciudad Juárez, su servidor ha vivido por muchos años ahí, tuvimos un atraso en las últimas 6 administraciones en donde no hubo infraestructura, no se pavimentaron calles, no se rehabilitaron parques, no se le invirtió a escuelas y hoy hay una inversión en ese sentido. No traigo las cifras para medirlo, pero nosotros vivimos allí y lo percibimos. Faltan muchas cosas más, sí, porque a Ciudad Juárez se le ha tratado con mucha injusticia durante mucho tiempo. Es una ciudad que aporta y aporta muchísimo. Es la que más aporta en términos de dinero público en el Estado y de las que más aporta en el país. Y no se le ha devuelto en la misma proporción en razón de su crecimiento, porque también Ciudad Juárez recibe muchísima gente. Yo soy un migrante, yo llegué a los 15, 14 años a Ciudad Juárez, como muchísimos cuarentenses lo hemos hecho. Y llegamos muchísimas personas y afortunadamente es una ciudad que nos recibe, pero no ha sido la misma inversión en la proporción a lo que la gente llega, porque cuando la gente llegamos ahí, César, necesitamos calles, colonias, viviendas, servicios, escuelas para nuestros hijos. Y entonces eso es lo que no se ha visto por mucho tiempo. ¿Qué se está haciendo hoy? Bueno, se está haciendo un esfuerzo de tratar de ir abatiendo ese tipo de necesidades. No se va a lograr en una ni en 2 administraciones, porque el mismo presidente municipal lo ha dicho, se requiere una inversión mayor. ¿Qué hace la doctora Claudia ahora que viene? Identifica un elemento esencial que haga falta en la ciudad e inmediatamente propone un sistema de transporte público que no tenemos. A mí me parece que son parte de lo que se tiene que ir realizando. Lo otro que nosotros podemos advertir en Juárez es que veamos el número de personas que tienen ya, por ejemplo, y cuentan con un programa social en Juárez y en el Estado, y que esas personas anteriormente a ellos, pues estaban a la buena de Dios, como pudiesen sobrevivir. Y no lo decimos ahora nosotros, lo dice el mismo Coneval. Es decir, ha habido un impacto en la reducción de pobreza por parte de los programas sociales. Eso ya es ni siquiera debatible, esa es una realidad. ¿Cómo lo ampliamos? Hay que ver en la próxima administración cómo ampliar, a qué tipos de grupos vulnerables, qué más realizar. Pues a mí me parece que, por ejemplo, el establecer ya por parte del gobierno federal temas específicos como el transporte o como el cuidado del agua en sistemas de riego son temas que ya deberá abordar, o como la rehabilitación de la planta para producir amoníaco o como la reparación de carreteras, son temas que ya se tienen que abordar y que se tienen que planear. Venir a conocer su estado que se tiene en las carreteras. Sí. Y habló sobre la necesidad de reparar. ¿Investigarían ustedes o solicitarían por qué no se ejerció el presupuesto de este año? Ayer se cobró otra vida, especialmente esta carretera. Bueno, efectivamente la doctora hace un planteamiento sobre inversión en carreteras federales, no solo en eso, también hace un planteamiento en centros de cuidado infantil, también hace el planteamiento de transporte, también hace un planteamiento en pensiones para mujeres entre los 60 y los 64 años. Y su pregunta es ¿por qué no se ejerció presupuesto en carreteras? Pero hay una mala información ahí. Se ha dicho que no se dio la licitación por una cantidad de 11,000 millones de pesos a empresas privadas en carreteras, pero lo que no se ha dicho es que esos 11,000 millones de pesos se hizo un convenio entre Secretaría de Hacienda y Sedena para que se hagan reparaciones en tramos carreteros, y esa parte se aplicará en lo que corresponde a Chihuahua. Tampoco se dice que en términos de carreteras y sus tramos en reparación no se usa el remanente de las casetas de peaje, que aproximadamente sobran 1,000 millones de pesos por año y que se los queda el gobierno del Estado y que no sabemos a dónde van y que deberían ir a reparación de tramos carreteros. No hubo reparación este año, y este año incluso la delegada la semana pasada señaló que no saben ni cuál presupuesto se va a destinar para reparar la. Bueno, pues eso se lo tendrá que contestar la delegada. Yo lo que le digo es que hay un acuerdo ya firmado en un decreto entre Secretaría de Hacienda y Sedena por 11,000 millones de pesos para reparación. Y la otra parte que le digo, para que no pongamos oídos sordos en ese sentido, es que 1,000 millones de pesos quedan cada año en las casetas de cobro que pagan y pagamos los chihuahuenses y que deberían ir a reparación de carreteras y que no se hace y que se los queda el Estado y quisiéramos saber dónde están. Me parece que esos 1,000 millones de pesos, si los juntamos en los 3 años, serían 3,000 millones de pesos que darían una gran inversión.
pero las carreteras las tenemos pagando desde hace 30 años. Diputado, ¿qué destaca usted de los Todas las conocemos. ¿Cuál es la evaluación del transporte actual? Pues no hay. En Chihuahua hay un transporte que más o menos funciona ahora en la capital. En Juárez, yo les he afirmado que en Juárez no hay transporte público. No sé por qué lo tenemos que repetir muchas veces, pero ese es el transporte público en Juárez. Y ustedes dirán, bueno, pues es un camión muy poco digno. El problema es que la mayor parte de las áreas de la ciudad ni siquiera un camión de este tipo llega. No hay transporte público en Juárez. Me parece muy válido que la doctora Claudia llegue y haga un planteamiento de transporte público, porque previo a ello está informada de la situación de movilidad de los juarenses. Y qué bueno que llega y plantea un sistema de transporte público, que por cierto no sería el primero que se creara. Administraciones de hace mucho tiempo, con el presidente Cuero Delgado, generó un organismo descentralizado de transporte público y nacional. Existía y luego lo desaparecieron. Es decir, no es una cuestión novedosa ni que no se pueda implementar. Y yo ya di el fundamento, contrario a lo que dice el presidente Bonilla, de que el 115 constitucional lo permite. También ayer en la